Imagina despertar una mañana y encontrar a tus vecinos muertos, las calles vacías, los cadáveres apilados, sin explicación, sin cura, sin esperanza. Esto no es ficción, esto fue la realidad de millones de europeos entre los siglos XII y XVII. Pero en medio del horror, algo extraordinario comenzó a ocurrir. Los gobiernos, por primera vez en la historia, empezaron a asumir la responsabilidad de proteger la salud de sus ciudadanos. Hoy vamos a explorar cómo la enfermedad no solo mató a millones de personas, sino que también dio forma al Estado tal cual lo conocemos hoy en día. Bienvenidos al capítulo 2, La peste y el orden público en la Edad Media de Europa, de la autora Dorothy Porter. Para entender la salud pública medieval, primero debemos entender el mundo que la produjo. Tras la caída del Imperio Romano en el año 476, las ciudades europeas se despoblaron. Esta época se caracterizó por la inseguridad, la ruralización, el feudalismo temprano y el dominio de la Iglesia, en lo que se conoció como la Alta Edad Media. Pero entre los siglos XI y XV algo cambió radicalmente. El comercio creció, el feudalismo comenzó a ceder terreno, surge la burguesía y las ciudades volvieron a florecer. Con más personas viviendo en espacios reducidos, la enfermedad encontró el ambiente perfecto para propagarse. Y así, la salud dejó de ser un asunto exclusivamente de las élites y los pobres se convirtieron en un foco de preocupación y regulación pública, pasando a ser también objeto de caridad cristiana. Uno de los grandes cambios de este periodo fue el nacimiento de los hospitales como instituciones públicas. En 1145, Guy de Montpellier fundó el Hospital del Espíritu Santo, aprobado por el Papa en 1198. En 1204, el propio Papa Inocencio III construyó el Hospital del Espíritu Santo en Roma y autorizó la creación de otros en Europa. Las órdenes de caballeros cruzados, como los Caballeros de San Juan, también llamados hospitalarios, establecieron hospitales desde Malta hasta Alemania. Fundar un hospital se convirtió en un símbolo de prestigio para príncipes y ciudades. Al mismo tiempo, el conocimiento médico clásico grecorromano que había sobrevivido en el Imperio Bizantino fue traducido al árabe por médicos cristianos que habían sido expulsados de Bizancio por herejes. En los siglos X y XI, médicos musulmanes innovaron y escribieron obras que marcaron la medicina durante siglos. Ejemplo, tenemos a Al-Raziz o Racés, quien diferenciara por primera vez la viruela del sarampión, desarrolló ungüentos de mercurio y la sutura de intestino de animal, o Avicena, cuya obra monumental llamada Canon se convirtió en la Biblia de la medicina hasta el siglo XVII, y era un intento de reunir la medicina hipocrática y galénica con los principios aristotélicos. La medicina judía también aportó una figura clave, que fue el rabino Maimónides, famoso por sus obras sobre la higiene personal y el manejo de venenos y antídotos. Este conocimiento llegó a Europa occidental a través de traductores como Constantino el Africano o Gerard de Cremona. En los siglos X y XI, el estudio de la medicina comenzó a hacerse en centros de educación médica, como la Escuela de Salerno o Montpellier. En el siglo XII, nacieron las primeras facultades de medicina en universidades, París en 1110 y Montpellier en 1181. Por primera vez, la medicina se enseñaba de manera formal e institucional. Los médicos universitarios se convirtieron en los primeros en ostentar el título de doctor. Como dato curioso, y dado que muchos médicos formados eran clérigos, el Concilio de Tours en 1163 declaró que la Iglesia no derrama sangre, y esto generó una jerarquía entre la medicina profesional y el oficio manual de la cirugía practicado por barberos y otros artesanos. En esta época, la medicina también comenzó a regularse legalmente. El rey Roger II de Sicilia exigió un examen estatal para ejercer la medicina. Algo parecido ocurrió posteriormente en Italia, España y Alemania. Pero atención, la medicina universitaria era solo para una élite. La mayoría de la población seguía automedicándose con remedios caseros y manuales populares de salud. Entre los siglos IX y XIII hubo grandes avances agrícolas y crecimiento demográfico. Esto terminó llevando a que hubieran más personas que alimentos, favoreciendo la aparición de enfermedades carenciales relacionadas con la pobreza y el hacinamiento.
como por ejemplo tenemos el raquitismo, que es deficiencia de vitamina D, el escorbuto, que es deficiencia de vitamina C, o la pelagra, como una deficiencia de niacina o vitamina B3. Estas precarias situaciones mantuvieron una esperanza de vida de apenas unos 35 años, con una situación mucho peor para las mujeres, probablemente por mayor desnutrición y muerte durante el parto. Además de las enfermedades carenciales, las personas en la Edad Media tenían viejos enemigos infecciosos, como la viruela, el tifus, la difteria, el cólera, el antrax, la malaria, entre otros. Las enfermedades infecciosas eran compañeras permanentes de la vida medieval, pero algunas de ellas, en particular, definieron la relación entre la sociedad y la enfermedad: la lepra, la sífilis y la peste. La lepra es una infección por una micobacteria llamada Mycobacterium leprae, del mismo género de la tuberculosis. Esta afecta principalmente la piel y los nervios sensitivos, produciendo lesiones cutáneas y pérdida progresiva de la sensibilidad. Esto lo hace especialmente proclive a lesiones e infecciones. Pero la lepra no era solo una enfermedad, era una sentencia de muerte social. Desde tiempos bíblicos, el libro de Levítico ordenaba la segregación de los enfermos de la piel. La Iglesia medieval aplicó estos códigos con rigor, y en el año 583 el Concilio de León restringió la libre circulación de leprosos. En su momento de mayor expansión, entre los siglos XII y XIII, se calculaba que la lepra afectaba a cerca del 1% de la población de Europa Occidental. En Inglaterra se construyeron 200 instituciones para alojar leprosos. En Francia, solo en el siglo XIII habían aproximadamente 2.000 casas de leprosos, también llamadas lazaretos, y en toda Europa se calcula que existieron alrededor de unos 19.000. El diagnóstico era riguroso y lo hacían comisiones que incluían a clérigos, a leprosos como expertos y algunos médicos que también participaron de estas comisiones para evitar errores. Pero el momento más estremecedor no era el del diagnóstico, era la ceremonia que lo seguía. Una vez declarado leproso, el enfermo asistía a su propio entierro. Un sacerdote arrojaba tierra sobre él mientras lo declaraba muerto para el mundo, pero vivo para Cristo. Sus familiares heredaban sus bienes y él tenía que llevar una campana y una capa y mantenerse alejado de la comunidad bajo pena de muerte. Ahora, ¿por qué tanta crueldad? En parte porque la lepra era percibida no como una tragedia, sino como un castigo divino por la lujuria y el pecado. Su estigma no venía tanto del miedo al contagio físico como del miedo a la contaminación moral. Este patrón de relación entre la enfermedad como señal de corrupción del alma reaparecería una y otra vez en la historia. En estos procesos se observó cómo la medicina, la religión y el poder político comenzaron a actuar de forma articulada. La enfermedad servía como un arma de miedo ante la estigmatización y la exclusión. Menos dramática, pero igualmente mortal, fue la tuberculosis, cuya expansión siguió de cerca el crecimiento de las ciudades. Evidencias arqueológicas en Alemania muestran un aumento claro de la tuberculosis entre los años 1000 y 1348. Dato curioso: los reyes de Francia e Inglaterra practicaban el ritual de tocar con sus manos a los enfermos de escrófula, que era la forma ganglionar de la tuberculosis, creyendo que podían curarlos. Sabemos que Eduardo I de Inglaterra tocó a más de 1.700 víctimas entre los años 1289 y 1290. Al final, la lepra terminó autoconteniéndose por la convergencia de múltiples factores: cambios sociales, epidemiológicos, la peste y la inmunidad cruzada que da la tuberculosis sobre la lepra. Si la lepra fue el primer gran ensayo de exclusión sanitaria, la peste fue el examen final. ¿Qué es la peste bubónica? La peste está causada por la bacteria Yersinia pestis, un parásito interno de roedores, especialmente la rata negra, que se transmite a través de las pulgas. Cuando las pulgas se alimentan de un roedor infectado, las bacterias bloquean su tracto digestivo. Incapaz de alimentarse, la pulga regurgita la bacteria al morder a un nuevo huésped. En los seres humanos, la infección provoca los temidos bubones, que son unos ganglios linfáticos inflamados y dolorosos en el cuello, las axilas y la ingle,
y si la bacteria llega a los pulmones se convierte en peste neumónica, que se contagia por el aire y es prácticamente mortal al 100% sin tratamiento. El 60% de los infectados con la forma bubónica de todas maneras iban a morir en más o menos 10 días. La primera gran epidemia documentada fue la plaga de Justiniano en el año 542, pero fue el segundo ciclo, iniciado alrededor de 1346 en Crimea, el que cambiaría a Europa para siempre. La enfermedad llegó al Mediterráneo y se extendió por Europa occidental en 1350 y siguió hacia el este entre 1350 y 1353. Esta oleada se conoció como la Muerte Negra. Las estimaciones más recientes sugieren que murieron entre 20 y 30 millones de europeos, que eran entre el 30 y el 50% de la población. Ciudades como Florencia o Siena perdieron entre el 50 y el 60% de sus habitantes. ¿Pueden creerlo? Más de la mitad de las personas de una ciudad muertas. Las consecuencias fueron inmensas. El feudalismo, que ya estaba en crisis, recibió el golpe definitivo. La escasez de mano de obra que siguió a la catástrofe demográfica elevó el valor del trabajo. Los siervos comenzaron a liberarse. Las barreras económicas del sistema feudal comenzaron a caer. Pero también hubo respuestas oscuras. Por ejemplo, los judíos fueron acusados de envenenar los pozos de agua y en Francia, España, Suiza y Alemania se desataron linchamientos brutales. El Papa protestó, pero las masas quemaron y destruyeron centenares de barrios judíos. Como consecuencia, la comunidad judía europea emigró masivamente hacia el este. Frente al caos, el poder político tuvo que actuar y lo que surgió de esa necesidad fue el embrión del sistema de salud pública moderno. Cuando la plaga apareció en el sur de Italia en 1347, los puertos comenzaron a rechazar barcos provenientes de zonas sospechosas. En 1348, Venecia formalizó esta práctica, cerró los puertos a todos los barcos sospechosos y aisló a viajeros y mercancías durante 30 días. En 1377, el puerto de Ragusa o de Dubrovnik estableció estaciones de aislamiento y en 1403 Venecia extendió el periodo a 40 días, de ahí viene la palabra cuarentena del italiano quarantina, que significa 40 días. ¿Pero por qué 40 días? En esa época se creía que era el tiempo suficiente para distinguir enfermedades agudas de crónicas. En esta época, la noción de contagio no era la que tenemos hoy en día, heredada de la idea de Girolamo Fracastoro, quien en el siglo XVI propone el contagio por pequeñas semillas. En esa época, todavía se tenía la noción hipocrática del aire contaminado, junto con la idea de la corrupción del alma y el cuerpo. Mientras Venecia adoptaba un enfoque pasivo, esperar a ver si los viajeros desarrollaban síntomas, Milán fue más agresiva. En 1350, Bernabé Visconti ordenó que todos los enfermos de peste y quienes los hubieran atendido fueran trasladados a un lazareto fuera de las murallas. Su sucesor, Gian Galeazzo Visconti, fue aún más lejos. Utilizó el río Adda como un cordón sanitario natural, bloqueando todos los puentes y puertos, y en 1399 decretó que todos los enfermos fueran trasladados a hospitales de la plaga, y las familias de los infectados hacían cuarentena en monasterios fuera de la ciudad. Ludovico Gonzaga en Mantua en 1374 utilizó la restricción de movilidad como estrategia. Cualquier mantuano que hubiese ido a un distrito azotado por la peste no tenía permitido volver. Se prohibía el viaje a zonas de peste. Para pasar por Mantua se requería una licencia oficial. Estos modelos, aislar a enfermos y controlar los movimientos de la población, reflejaban una creencia clara: la peste se transmitía por contacto directo. En el siglo XVI, las principales ciudades italianas comenzaron a establecer consejos de salud permanente. Florencia en 1527, Pisa, Pistoia, Pontremoli y Livorno poco después. Estos consejos no eran instituciones médicas, eran cuerpos políticos administrados por la nobleza local. Sus funciones eran notables. Actuaban como servicios de inteligencia, monitoreando la propagación de la plaga en las ciudades vecinas. Funcionaban como autoridades migratorias, exigiendo salvoconductos sanitarios a viajeros y mercancías, e imponían cordones sanitarios con milicias armadas. Para el siglo XVII,
Los consejos de salud italiano eran tan poderosos que podían desafiar a la propia iglesia. Por ejemplo, en Florencia en 1633, los magistrados sanitarios cerraron escuelas y prohibieron reuniones religiosas porque la experiencia había demostrado que las aglomeraciones propagaban el contagio. Los clérigos se resistieron furiosamente, organizando procesiones en desafío a las ordenanzas de las autoridades civiles. Estas respondieron con fuerza. Este conflicto entre la lógica del Estado sanitario y la autoridad religiosa es uno de los primeros grandes debates entre la ciencia empírica y la fe. Inglaterra llegó tarde a la gestión de la plaga. No tuvo regulaciones fijas hasta 1518, cuando el cardenal Wolsey diseñó las primeras ordenanzas locales para Londres, como marcar las casas de los infectados u obligar a los enfermos a utilizar un bastón blanco en la calle. En 1578, el primer ministro William Cecil adoptó los modelos europeos y publicó nuevas órdenes del Consejo Privado que definirían las políticas sanitarias hasta mediados del siglo XVII. En 1604 se convirtieron en ley formal con el Acta de la Plaga. La medida más controvertida fue el arresto domiciliario. Las casas con enfermos de plaga eran cerradas y selladas, sus habitantes, sanos y enfermos, confinados durante 6 semanas con un guardia en la puerta. Quien desobedeciera era castigado penalmente. El objetivo no era solo sanitario, era político: mantener a la gente en su lugar durante una crisis. El mismo principio que guiaba las leyes de pobres isabelinas que impedían la migración en tiempos de hambruna. Esta política generó resistencia violenta, y con razón. Aislar familias sanas con enfermos en casas infestadas de ratas aumentaba el contagio en lugar de reducirlo. La gran epidemia de 1665 a 1666 en Londres, aquella que narra Samuel Pepys en su diario o Daniel Defoe en sus diarios ficticios, demostró el fracaso del sistema. Se calcula que unas 55.000 personas murieron en una ciudad de apenas 500.000 de habitantes. Tras esta catástrofe, las viejas ordenanzas fueron reemplazadas por un nuevo sistema que trasladaba a los enfermos a lazaretos fuera de sus hogares. La peste finalmente termina autoconteniéndose en el siglo XVIII, todavía con algunos brotes ocasionales de baja letalidad. Se cree que el modelo de cuarentena y cordones sanitarios utilizado erróneamente para evitar la transmisión entre personas también interrumpió el transporte de pulgas y roedores a través de mercancías, embarcaciones y equipajes. Junto con una pequeña edad de hielo que redujo de manera considerable la población de roedores y la reorientación del comercio hacia las Américas, generó la casi desaparición de la peste. Pero donde muere una, nace otra. Si la peste negra reorganizó al Estado, la sífilis reorganizó la moral. A finales del siglo XV, una nueva epidemia sacudió a Europa. Los italianos la llamaron la enfermedad francesa y los franceses la enfermedad napolitana. Los contemporáneos solo sabían que era nueva, que se extendía rápidamente y que estaba relacionada con el contacto sexual. La enfermedad apareció en Italia en 1495 tras la campaña del rey Carlos VIII de Francia contra los españoles en Nápoles. Su ejército de mercenarios, al disolverse y regresar a sus respectivos países, diseminó la enfermedad por toda Europa. En 1530, el médico Girolamo Fracastoro le dio el nombre que conocemos hoy como sífilis, en un poema alegórico sobre un pastor que contraía la enfermedad. La ideología cristiana la interpretó como un castigo divino por la lujuria, y eso tuvo consecuencias prácticas inmediatas. En Francia se instauró la inspección y regulación de las prostitutas desde 1500. Las antiguas casas de leprosos se convirtieron en albergues para pobres incorregibles, pero quizás el cambio más profundo fue cultural. Los baños públicos medievales, que eran lugares de placer y encuentro social, con vino, música y mezcla de hombres y mujeres, comenzaron a desaparecer en el siglo XVI. La epidemia de sífilis añadió argumentos sanitarios a las voces morales que ya los condenaban. Lo que la policía no logró prohibir por la fuerza, lo logró el miedo. ¿Qué nos enseña todo esto? La historia de la salud pública medieval no es simplemente la historia de cómo los gobiernos combatieron enfermedades. Es la historia
de cómo la enfermedad creó nuevas formas de poder. La cuarentena no nació solo para salvar vidas, nació también para controlar las poblaciones. Las juntas de salud no eran solo instituciones médicas, eran instrumentos políticos para preservar el orden existente. El pobre enfermo, el leproso, el sifilítico, el apestado, no eran solo víctimas de la biología, eran también el pretexto para expandir el alcance del Estado sobre la vida cotidiana de las personas. Esta tensión entre la salud como bien común y la salud como instrumento de control no terminó en la Edad Media, sigue viva hoy. La próxima vez que escuchen hablar de cuarentenas, de pasaportes sanitarios, de regulaciones de movilidad en una pandemia, recuerden que están escuchando ecos de decisiones tomadas hace 700 años en Venecia, Milán y Florencia. La historia de la salud pública en la Edad Media es, en última instancia, la historia de cómo las sociedades negociaron entre la libertad individual y la supervivencia colectiva.